en su propiciación, recuerde que estamos hablando de reconciliación, nos da como dádiva, como regalo, como don, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿para qué? No se pierda, mas tenga. Ahora dice, todo aquel, tampoco hace acepción de personas. Puede ser el más vil de los pecadores, el peor de los asesinos, si se arrepiente verdaderamente y tiene un encuentro con Dios, Dios lo perdona. O puede ser el señor o la señora, el viejito, la viejita que nunca le hizo daño a nadie, no mataba ni una mosca porque le daba sentimiento, pero si no se arrepiente y no tiene un encuentro con Cristo es exactamente lo mismo. ¿Se da cuenta de la urgencia de predicar a Jesús? Porque su justicia es perfecta y su amor es perfecto. No hay términos medios. O estamos con Cristo o estamos contra Él. Eso entonces nos lleva, ya estoy poniendo una base muy importante para entender reconciliación. Ya que Jesús, ya que Dios dio a su Hijo, a Cristo por nosotros, entonces puede ser posible la salvación del hombre. La próxima semana tal vez hablemos acerca del asunto de la salvación. Pero tenemos primero que entender esto que le estoy venido explicando en estas semanas. La hostilidad del mundo, es decir, lo que el mundo, el rechazo del mundo hacia Dios, se pone de manifiesto no solamente en el huerto del Edén. En el huerto del Edén el hombre rechaza la comunión con el Padre. Pero dice el Nuevo Testamento que cuando Cristo viene, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando dice de los suyos, está hablando por supuesto de los judíos, el pueblo que Cristo vino para tener un encuentro y entonces creyeran. No son todos, porque todos los que vemos en la Biblia, la gran mayoría, aunque después en el libro de los Hechos en adelante ya encontramos a muchos gentiles, los primeros discípulos y los primeros que tuvieron encuentro con el Señor fueron judíos. Pero Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Esa primera generación que no solamente rechaza a Cristo como el Mesías, sino que además lo crucifica, pone de manifiesto que el hombre seguía hostil, seguía enemistado con Dios. ¿Estamos acá? No fue entonces solo un asunto del Antiguo Testamento, sino que el hombre lo rechaza ya en el Nuevo Testamento, y no solo eso, sino que lo crucifica. Y esa crucifixión del Dios hombre, de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, anticipa entonces este asunto del cual estoy hablando. ¿Por qué? Porque en la actualidad hay personas que lo siguen rechazando. En la actualidad hay personas que aunque saben y de una manera lógica, no espiritual, lógica, entienden que Cristo murió hace más de 2000 años, incluso celebran su Navidad y también celebran su Semana Santa, lo entienden de una manera lógica, de cualquier manera lo siguen rechazando. Quiere decir que aunque tengan un Cristo pegado o tengan una actitud religiosa, finalmente hay una enemistad. Una separación. No hay una intimidad y no hay una amistad con Dios. Ahora, vamos a decir entonces lo siguiente: la obra de la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz, satisface completamente todas las demandas de la justicia de Dios. Él era el único que era capaz de pagar. Ningún otro hombre tenía ni los méritos, ni la santidad, ni la capacidad para ser la persona que estuviera ahí en la cruz para pagar por toda la humanidad. Solamente Cristo, su sangre preciosa, hace posible la propiciación. Quiere decir entonces que esa sangre que en el Antiguo Testamento de manera simbólica, como una sombra, como una figura de lo que habría de venir, era rociada sobre la tapa, chicos, sobre la tapa del propiciatorio. Esa sangre que era rociada 7 veces, 7 significa perfecto. Cuando Cristo viene, su sangre ya no solo cubría el pecado
del pueblo para un año, sino que la sangre de Cristo es suficiente para quitar el pecado, no solo cubrir, sino quitar el pecado de una persona para la eternidad, porque la sangre de Cristo es perfecta. Entonces, si la sangre de un macho cabrío, si la sangre de un animal era capaz de aplacar la ira de Dios por un año hacia el pueblo, entonces la sangre de Cristo, que es perfecta, es capaz de levantar, de quitar la ira de Dios que estaba sobre el hombre. Y entonces sus ángeles ya no están en contra de nosotros como enemigos. Sus ángeles ahora están a favor de nosotros como ministradores. Significa que ahora ya no estamos fuera, sino ahora estamos dentro, y que quien nos está mirando es Dios y sus ángeles con las alas extendidas, que significa cobertura. Yo te cubro, yo te cuido, yo te guardo. Sí, ya vi cómo andas, sí, ya vi cómo te portaste, pero a veces te aprovechas de que la sangre de Cristo quita todos los pecados. ¿Estamos aquí? Pero ahí está su cobertura. Reconciliación. Diga conmigo, reconciliación. Ahora, en vista de este gran hecho, ¿lo expliqué? ¿Se explicó, hermanos? ¿Está el Espíritu Santo aquí explicándonos? En vista de este gran hecho, de esta obra maravillosa, no existe ningún impedimento de parte de Dios para que entonces el hombre vuelva a ser como era Adán antes de su caída. No hay ningún impedimento, excepto que el hombre no quiera. ¿Estamos aquí? Ya no están los ángeles revolviendo la espada. Los ángeles ahora están abriendo sus alas y diciendo: bienvenidos, benditos de mi Padre, bienvenidos, bienvenidos. Y eso es lo que están haciendo. Y entonces vemos que el hombre puede ser capaz de regresar a un estado de obediencia como lo tenía Adán. Un estado de obediencia a Dios, un estado de sometimiento al Señor. Y por eso los mensajeros de la cruz, los que predicamos el evangelio, constantemente estamos rogando a los hombres, como decía el apóstol Pablo, rogando a los hombres: reconcíliense con Dios, reconcíliate con Dios. Dios no vino a juzgarte, Jesús no vino a juzgar al mundo, vino para que el mundo sea salvo por él. Va a llegar un día, habrá un trono de justicia, y ya te dije que su justicia es perfecta, pero para ti y para mí, a través de la reconciliación, ese trono ya no es de justicia. Por el momento se llama trono de gracia. Señor, ayúdanos, por favor, porque esto es importante entenderlo. Si usted y yo no captamos esto, pues la escúchenla otra vez allá en el radio. Pero es importante entender esto. El trono de justicia, donde está el juez perfecto, donde está el Dios severo, el Dios que no se puede sobornar, el Dios que no se le puede dar una mordida para que nos pase por alto 2, 3 cositas. Ahí está. Y ese se llama el trono de justicia. Pero por el momento, para ti y para mí, con el asunto de la cruz, con la sangre de Cristo, usted y yo, ese trono de justicia ya no se llama de justicia, se llama trono de gracia, para acercarnos y obtener el oportuno socorro. Lo único que Dios te pide es: arrepiéntete. Yo estoy aquí para ti, yo estoy aquí para sanarte, para ayudarte, para bendecirte, para todo lo que tú necesites, porque te dije desde el Antiguo Testamento: yo soy el que soy, yo soy lo que necesitas, yo soy. Eso significa Yahweh, eso significa Jehová. Yo soy lo que tú necesitas. Pero no hemos comprendido el asunto de la reconciliación. ¿A quién le toca entonces? Si ya Dios hizo su parte,
al dar a su hijo, ¿a quién le toca entonces cambiar su actitud? Así es, a usted, a mí. A usted y a mí nos toca cambiar una actitud de rebeldía, de altivez, de orgullo, y entonces acercarnos humildemente al trono. Pero escuche lo que le estoy diciendo, y estoy subrayando esto esta noche. Es más, si se queda con esto nada más está bien. Pero nos acercamos al trono a través de la alabanza, a través de la adoración. Por eso he venido enseñando acerca de adoración durante tantas semanas, porque es la única forma de entrar a su presencia. Nos acercamos al trono que para usted y para mí ya no es el trono de justicia, porque Cristo fue hecho justicia de Dios. Él fue el que fue propicio, Él fue el que derramó su sangre por ti y por mí. Cristo es nuestra justicia. Y entonces, cuando tú y yo nos acercamos a su presencia, es el trono de la gracia. Después vamos a estudiar la gracia, pero es el trono de la gracia. ¿Qué hace entonces que usted y yo podamos acercarnos a Dios de esa manera? Un arrepentimiento. Es por medio del arrepentimiento y por medio de la fe. Cuando Cristo viene a la tierra, lo primero que le dice a los hombres es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no dijo échenle ganas, Jesús no dijo trabajen más duro, Jesús no les dijo ninguna otra palabra de ánimo. Él les dijo: hey muchachos, ya todo está listo, ya todo está preparado. Lo que se venía pensando desde el Antiguo Testamento, lo que se había perdido, yo vine a rescatarlo. Ustedes estaban alejados de Dios, pero hoy por mi propiciación van a volver a estar en amistad con Dios. Y entonces soy yo el que tiene que entender que el que tiene que cambiar de actitud en su mente y en su corazón soy yo, no es Dios. Y le voy a repetir lo que le dije el domingo: Dios no te debe nada. Dios ya lo dio todo, solo que no lo has visto, solo que no lo vemos, solo que no lo entendemos, y por eso entonces podemos a veces tener actitudes de queja, de una tristeza exagerada. Yo no digo que no se deprima, pero yo cuando me deprimo 10 minutos, hermanos, porque ya después me da pena estar deprimido delante de Dios con tanto que nos ha dado, con tanto que ha hecho, y yo todavía deprimiéndome. Es injusto para Dios. Y el que está a tu lado, ya quita esa cara. No creas que eres el único que sufre en este mundo. Entonces, ya que puse todo este planteamiento, todo este escenario, era necesario ponerlo. Le voy a hablar entonces de la base de esta reconciliación. La base se explica en Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11. Acompáñenme a leer, por favor. Dice 1, 2, 3. Porque si siendo enemigos, ¿está ahí? Ayúdeme a leerlo. 1, 2, 3. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados. Deténgase un poquito en el 10. Necesitamos masticarlo. La palabra se debe de saborear, se debe de paladear. Porque si siendo enemigos, el apóstol está explicando, no éramos nada, estábamos enemistados, pero si siendo enemigos, Dios tuvo misericordia de nosotros y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Estamos aquí? O sea, tú no tenías nada con Dios, yo no tenía nada con Dios, yo no era judío, yo ni siquiera estaba a lo mejor en ese asunto, pero Dios tuvo misericordia, puso sus ojos sobre mí, trajo a Cristo para que muriera por mis pecados y me reconcilió. Dice, con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados. Usted ya está reconciliado. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Primero reconciliados por su muerte de esa enemistad, y luego salvos por su vida, una reconciliación. Primero éramos enemigos y estábamos condenados a la muerte,
Ahora hemos